Continuamos en Vía V en esta noche de lunes, este 5 de agosto. Estamos hablando de la situación que atraviesa el Deportivo de La Coruña, también de las posibilidades de salida una vez que se ha abierto este nuevo periodo, después de que se salvase in extremis la pasada semana esa posibilidad de descenso y también de que se abriese ese nuevo periodo que, Fran, sí me gustaría que nos ayudases a poner fechas, porque lo que ha hecho el juez, digamos, es ampliar el periodo en el que se puede alcanzar un acuerdo sobre ese convenio que de momento no se ha alcanzado. Uno de los problemas, ¿cuánto plazo tenemos ahora? El problema que hay es que no sabemos cuánto plazo hay, ¿no? O sea, no hay un plazo final. El plazo del 31 de julio, del que hablaba antes el señor Sánchez Mesejo, venía vinculado claramente al hecho de que había una fecha en la que había que pagar un dinero que legalmente o conforme a la legislación no se podía hacer frente, y que eso, en caso de no haberlo pagado, suponía el descenso de categoría del Deportivo. Entonces, lo que se intentó fue intentar agilizar todos los procesos para firmar el convenio, firmando ese convenio con un pacto entre los acreedores, que se liberara ese dinero y poder hacer frente al pago de los 4,8 millones de euros que quedaban pendientes de pagarles a los jugadores. A través de un mecanismo de protección que la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, el sindicato de los jugadores y la Liga de Fútbol Profesional tienen, se buscó una fórmula avalada por el Banco Gallego y NCG con 2,4 millones cada uno, y con ese truquito, digamos, legal, pero un truquito a fin de cuentas que burla al resto de los acreedores, lo que se hizo fue salvar la posibilidad de descenso del Deportivo y que el Endoiro pues siga ganando tiempo. En ese mismo periodo de tiempo, el juez, que creía que era posible alcanzar un acuerdo sobre la base propuesta por los acreedores principales, en este caso liderados por los servicios de NCG Banco, habilitó los 9 primeros días de agosto para tomar decisiones relativas al concurso, lo que hacía prever que pudiera haber algún tipo de solución en estos 9 primeros días de agosto, que además en La Coruña son de especial significación porque hay que recordar que esta es la Semana Grande, con lo cual aquí la gente trabaja hasta las 12:30 de la mañana, cuando se trabaja, y el resto del tiempo pues no es hábil, ¿no? A pesar de todo eso, pues no se ha vuelto a producir ninguna reunión ni entre los acreedores, ni el Consejo de Administración, ni la Administración concursal, por lo menos no públicamente. A mí no me consta que se haya producido ningún tipo de encuentro, con lo cual deduzco que estos 9 días también no va a haber ningún avance al respecto, con lo cual ya nos estamos plantando en septiembre, y en septiembre Dios dirá, ¿no? Yo no soy capaz de atisbar en qué fecha se puede suscribir un convenio que nos aclare por fin cómo van a quedar las cuentas del Deportivo. No sé si Jorge o Pablo tienen más datos que yo, pero yo no soy capaz de atinar. Es que no hay plazo legal. No hay un plazo legal. No hay un plazo legal. A mí del convenio lo que me preocupa es qué quita va a haber ahí. ¿Cuánto va a dejar de pagar el Deportivo de La Coruña? ¿Y en cuánto tiempo lo va a pagar? Eso no se cumple, no se va a poder cumplir. Imposible. Imposible, salvo que los acreedores capitalicen la deuda. El crédito que tiene, entonces sí. Si hay un acreedor o los acreedores dicen, no, mire, vamos a la ampliación de capital, que se habla de los 27 millones que no sé quién la va a suscribir. Sí. Entonces los acreedores... suponía que era una capitalización de parte de la deuda con alguno de los acreedores, claro, pero tampoco está claro... Si se capitaliza la deuda, evidentemente desaparece. Pero yo esto lo veo muy complicado. Pero ¿a qué convenio va a llegar esta gente? si además la mayor parte de la deuda es privilegiada. Es que esto sería conveniente que se aclarara bien, ¿eh? Que lo aclaran bien los administradores concursales o quien corresponda. Yo solo digo que si no hay convenio tiene que haber liquidación, ¿eh? Entonces, bueno, y la liquidación me parece que ya se produjo en el caso del Compostela, creo que había sido liquidado, en el caso de algún club más en España. Muchos equipos, el Málaga, por ejemplo, sí, o sea, ahora mismo está el Racing de Santander en un proceso de disolución, que es otro equipo también histórico del fútbol español. Ahí el Jerez ha bajado a tercera división por impagos, el Alcorcón por haber hecho trampas, el Alcorcón, y el Guadalajara segunda vez por haber hecho trampas en la conversión en sociedad anónima. Quiero decir, o sea, que esa impunidad que había hasta hace escasos meses con el mundo del fútbol, ¿no? Que todo el mundo recuerda aquel famoso hito de la manifestación del Sevilla y el Celta cuando no cumplieron los plazos para convertirse en sociedades anónimas deportivas, que no se les ocurrió mejor cosa, que fue la manifestación más multitudinaria de Vigo, hasta la que pagó Galloso de las Cajas, que hicieron una manifestación, fueron a Madrid y consiguieron que se ampliara la liga a 20 equipos, y a 22 equipos, y de aquel mare magnum tenemos esta situación actual que hay ahora, ¿no? Donde nadie se atrevía a meterle mano al fútbol y ha sido un auténtico disparate. Pero a mí me gustaría mucho, porque es muy interesante, que Pablo nos explique la calificación, lo que le preguntaba antes Jorge, un poco qué tipo de figuras delictivas y cómo se puede recurrir a intentar, pues eso, que la masa del deportivismo que en estos momentos quiere tomar algún tipo de medida, pues ¿por qué caminos tendría que ir?
Bueno, por decirlo simplificadamente, cuando un administrador concursal hace cosas que no debe, tales como falsear las cuentas de la sociedad o, llevado a un extremo ya un poco más allá, meter mano en la caja, por decirlo de forma bruta, digamos, y sintética, pues hay una serie de delitos societarios que prevé el Código Penal y que, evidentemente, si concurren las circunstancias de un delito, cualquier ciudadano español, no necesariamente un perjudicado, lo puede denunciar en un juzgado. Yo no digo que en este caso haya sucedido, lo que digo es que si hay alguien que piense en base a lo que dice el administrador concursal, en base a lo que se pueda averiguar a través del propio procedimiento concursal, que da evidentemente una información de la cual antes no se disponía, ¿no? Cualquier ciudadano español, y más todavía cualquier accionista del Deportivo, podría ir a un juzgado a presentar la denuncia correspondiente. Eso, en caso de que el juez vea que existen indicios de delito, que valore, digamos, que eso no es una cosa que se le ocurra a uno por la mañana, sino que tiene unos visos de verosimilitud. El juez podría abrir unas diligencias, pues como ocurre en tantos temas, en fin, con las cajas, con los políticos o directamente con un robo que ocurre en la ciudad de La Coruña, ¿no? Los jueces de instrucción son los que investigan este tipo de temas e, insisto, cualquiera, si tiene, digamos, una serie de indicios de delito, los pone en conocimiento del juez y eso podría dar lugar a la apertura de las correspondientes diligencias penales. La Fiscalía... Sí, José Manuel. Sí, Ahora vamos contigo. Si la Fiscalía podría actuar de oficio, yo entiendo que sí. La Fiscalía también podría abrir esas diligencias, ¿eh? Insisto, tiene que ver muy claro que existe un delito societario. No es lo mismo lo que piensa la mayor parte de la gente que es un delito que lo que los jueces y el Código Penal dicen que es un delito. Tal, claro. Digamos que el ámbito de creencia popular de lo que es un delito es siempre mucho más amplio que el ámbito de lo que realmente marca el Código Penal, ¿eh? Entonces, bueno, y normalmente... Pero tú, por los datos que tienes, no percibes que haya ningún delito. Estás haciendo una pregunta muy complicada. Yo no tengo elementos de juicio como para deducir que pueda haber indicios de delito. Yo lo que sí digo es que se debería abrir la famosa sección de calificación. Eso es lo que ocurriría, digamos, en la mayor parte de los concursos, ¿no? Se abriría la sección de calificación y ahí se examinaría, bueno, pues si ha tenido la diligencia exigible a un administrador de una sociedad en el marco del ejercicio de sus responsabilidades. Lo cual, por cierto, no es óbice para que posteriormente alguien, una vez cerrada la sección de calificación, que es una cosa completamente diferente, no penal, para que alguien dijera, pues yo no me quedo contento con esto y yo voy al juzgado de lo penal y presento una denuncia por delitos de, pues, administración desleal, falsedad de cuentas de la sociedad o lo que fuera. Jorge. Sí, a mí me gustaría, bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los accionistas. Si no lo hacemos, si no hacemos eso, tenemos lo que nos merecemos, ¿eh? Tenemos el club que nos merecemos. Si los accionistas no tomamos cartas en el asunto para echarlo fuera y presentarle esa querella, es que tenemos lo que nos merecemos. Y dicho esto, a mí me gustaría tener aquí, no aquí, pero bueno, si pudiera ser, al contable del Deportivo. Me gustaría tenerlo aquí y preguntarle lo que hay que preguntarle, porque ese señor, que no sé quién es, y lo sabe todo, ha sido, bajo mi humildísimo punto de vista, ha sido un colaborador necesario en todo esto que se ha fraguado ahí, en toda la falsedad de las cuentas. Y no vaya a suceder como sucedió en aquella película tan buena de Los Intocables, de Eliot Ness, que el chivatazo, que el contable cantó a la gallina y Capone terminó en la cárcel por lo que cantó el contable, y a mí me gustaría tener al contable del Deportivo. Hablando de intocables, y lo digo porque también Fran antes hablaba de la impunidad. No, hablando de contables es muy importante lo que ha apuntado Jorge. Pero he dicho intocables, no contables. No, digo, él decía contables porque aquí hay unos auditores que tienen también mucha responsabilidad, que han estado firmando año tras año las cuentas y que hay que saber también, habrá que depurar también responsabilidades, ¿no? Porque si alguien ha estado bendiciendo pan como si fuera vino, pues sería conveniente que nos expliquen por qué lo han hecho y que también pues, sus responsables paguen pues, por esa negligencia, ¿no? Porque es lo que hablamos en casi todos los órdenes de la vida. Si los organismos teóricamente reguladores no regulan y no vigilan, ¿para qué están? No sirve de nada.
Hubo auditorías que dijeron de que no podían cerrarla porque faltaban datos que se negaban a darles, ¿no? Ya, pero se firmaron de todas igual. formas, las auditorías ya sabemos, bueno, a lo mejor es juicio temerario el que digo, ¿no? Pero te sacan la auditoría como les pida. Yo me acuerdo de Arthur Andersen, hacía las auditorías de Caixa Galicia. Y salía. Porque a mí me toca que sea auditor, pues no puede estar de acuerdo contigo. Bueno, por eso dice que era un juicio temerario y pido disculpas. Pero aquí hay otra cosa importante, hombre, que es que no... Vamos a ver, aquí tenemos el Consejo Superior de Deportes, que es, te lo comentaba antes, es un órgano garante de que estas cosas, para que estas cosas no sucedan. Y el Consejo Superior de Deportes ha hecho mutis por el foro, no ha dicho absolutamente nada, sabiendo lo que había, no hizo absolutamente nada. Y yo le preguntaría aquí al letrado, le pregunto otra vez, si es posible, que yo supongo que sí, que los accionistas del Real Club Deportivo de La Coruña puedan ir contra el Consejo Superior de Deportes y lo hagan responsable subsidiario de todo este pastel. Y te lo pregunto. ¿Por falta de control? Claro. ¿Se puede hacer? Claro. Eso lo veo técnicamente muy complicado, ¿eh? Es decir, habría que acreditar que aposta o incumpliendo sus obligaciones, que tampoco sé en este caso las facultades de supervisión que tiene el... Tiene facultades, sí. La ley de sociedades, el Real Decreto 1251 de Sociedades Anónimas Deportivas del año 99 contempla las atribuciones que tiene el Consejo Superior de Deportes y entre ellas es velar por la transparencia de las cuentas de los clubes de fútbol. Desde el punto de vista, y eso se lo ha saltado a la torera. En cualquier caso, desde el punto de vista de eficacia jurídica, yo creo que es más sencillo presentar una denuncia en un juzgado, el que crea que han existido determinadas situaciones en el club, que no tratar de ir a por el Consejo Superior de Deportes. Bueno. Picando alto y hablando de intocables, como decía antes Fran, la verdad es que estamos hablando de una deuda de 156 millones de euros, que es la que tiene el Deportivo de La Coruña, pero si sumamos, según el Gobierno, la deuda que tienen con los clubes de primera y de segunda con Hacienda asciende a 750 millones de euros. Y si sumamos lo que se adeuda también a Seguridad Social y a los acreedores, se baraja, la cifra nunca se sabe completa, unos 6.000 millones de euros. Es una burbuja, como ha sido la burbuja del sector inmobiliario. Esta es la pregunta que nos hacemos. Si esta burbuja existe, si existió y si ha pinchado. El fútbol, un negocio que mueve miles de almas y una gran burbuja que arrastra una deuda milmillonaria. Según el Gobierno, la deuda con Hacienda de los equipos de primera y segunda división es de 750 millones de euros. Sumado el dinero adeudado a la Seguridad Social y a acreedores, se baraja una deuda total de 6.000 millones. Pocas luces y muchas sombras en la gestión de unas sociedades que gastaron lo que no tenían en base a unos ingresos que nunca llegaban. Y que además, hasta ahora, no han rendido cuentas nunca. Apenas el Mallorca en 2010 fue expulsado por la UEFA de la Europa League. Entre otros precedentes, el Sevilla y el Celta. La afición se echó a la calle en el año 1995 después de que la Liga ordenara su descenso administrativo a Segunda B. La salomónica decisión fue mantenerlos en primera junto a Valladolid y Albacete, a los que ya se había ascendido. Aunque tarde, parece que el fútbol, al igual que cualquier ciudadano, va a tener que pagar. Ha tardado mucho porque, y voy a utilizar el tópico, porque el fútbol es así, porque al fútbol no se le pedían cuentas, porque Hacienda consentía que se incrementaran las deudas, porque nadie miraba las auditorías. Hacienda ha dejado de consentir, ha cambiado la situación económica del país. Aunque la nueva ley concursal aprobada hace un año obliga a los equipos a pagar sus deudas para no descender, Hacienda no está actuando así. El Deportivo tiene una deuda de 156 millones. Ni el equipo ni su presidente han sufrido consecuencias por muy surrealistas que sean las respuestas ante la situación. La viabilidad del club, ya se dijo hace mucho tiempo, que no corre peligro si no lo quieren matar. Viable el club lo es, lo ha dicho todo el mundo, lo han dicho los bancos, lo han dicho la agencia tributaria, lo han dicho la administración concursal y lo sabemos todo el mundo del fútbol que es viable. Si todo el mundo quiere llevarse millones y millones y sobre todo estando en segunda división, es evidente que eso no podría ser viable. La agencia tributaria prefiere llegar a acuerdos y renegociar la deuda con los equipos. Aunque haya quitas, es más fácil cobrar una parte, ya que el descenso administrativo abocaría a los clubes a la desaparición. Poco a poco, la época dorada en la que decenas de millones de euros llegaban a las arcas del fútbol por derechos de televisión, fomentando fichajes a golpe de talonario, tocan a su fin. Aunque Madrid y Barça siguen en su burbuja paralela. Neymar es culé tras el pago de 57 millones.
y Cristiano Ronaldo seguirá en el Real Madrid con una ficha de 17 millones netos al año. ¿Reventará la burbuja? Pues esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Reventará esta burbuja? ¿Y qué es lo que hace Hacienda para controlar todo esto? Antes hablábamos de cuáles son los elementos de control y se lo vamos a preguntar en esta noche a José María Mollinedo, secretario general de Gesta, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Señor Mollinedo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que queremos preguntar es cómo es posible que a lo largo de todos estos años y a pesar de determinadas medidas de control que suponemos que la agencia tributaria, que Hacienda ha llevado a cabo, como se supone que hace con cualquier ciudadano, con cualquier sociedad, sea o no deportiva, se ha podido llegar a acumular una deuda de este calibre en los clubes de fútbol? Bueno, esto es una circunstancia que nosotros hemos denunciado en repetidas ocasiones como técnicos del Ministerio de Hacienda, que veíamos un trato de favor que las autoridades del Ministerio estaban dispensando a los clubes deportivos, básicamente de la primera y segunda división del fútbol profesional, pero también de otros deportes. Pero básicamente la mayor deuda está acumulada en el fútbol. Y ahí pues llegamos hasta esa cota histórica de 752 millones de euros de impuestos impagados que mantenían los clubes de primera y segunda división, básicamente de primera división, los cuales de esa cantidad pues adeudaban al fisco algo más de o casi 490 millones de euros en total. Esta situación afortunadamente ha cambiado gracias a la toma en consideración por las autoridades de competencia europea, que han impuesto algunas medidas de control porque parecía que se estaban otorgando ayudas de Estado, ayudas indirectas, pero al fin y al cabo ayudas de Estado a sociedades anónimas, aunque sean sociedades anónimas deportivas. Y esto parecía que vulneraban las normas de competencia europea, y a partir de la toma de la apertura de ese expediente de infracción a España es cuando el gobierno del país ha tomado cartas en el asunto y se ha comprometido a través de este protocolo de la Liga de Fútbol Profesional a conseguir o intentar reducir esa deuda. Pero la pregunta que nos hacemos es si lo que se ha vivido hasta ahora ha sido una falta de control, una manga ancha o un balón de oxígeno que se ha acabado, entre otras cosas, porque con la crisis actual también nosotros como ciudadanos estamos menos dispuestos a aceptar según qué cosas. Bueno, lo que se ha otorgado, según nuestra opinión, es un trato de favor. Esto se ha otorgado porque se permitía acumular a los clubes de fútbol deudas cada vez más importantes. No es que no se pagaran en un momento determinado por una asfixia temporal de liquidez unos impuestos, sino que esas deudas cada vez iban engrosando, iban aumentando. Esto no le ocurre a ningún otro ciudadano que tenga deudas tributarias, que además, si las tiene, para que no se inicie un procedimiento ejecutivo de apremio, pues tiene que garantizar esa deuda mediante garantías ciertas y tangibles. Aquí a los clubes deportivos pues se le ha permitido aplazar esas deudas mediante garantías potenciales, unos derechos potenciales de cobro por las retransmisiones de esos partidos, si mantenían la categoría, o su participación en las quinielas. Todo eso dependiendo de si podían mantener la categoría o no. No todos los equipos podían mantener la categoría, como hemos visto, y esas garantías de deudas tributarias impagadas pues se han deteriorado bastante, y también desde luego el cobro de las mismas. Esto, como le digo, no le ocurre a ningún otro ciudadano que haya tenido alguna deuda con el fisco, cuando se le ha exigido una garantía cierta y tangible para parar el procedimiento ejecutivo, y si no la puede aportar, el procedimiento llegaba hasta el embargo de los bienes por el importe de la deuda. Esto no se ha producido en nuestro país.
Pero una cosa que tengo que preguntarle también a este respecto, y lo digo porque lo han dicho también responsables de clubes de fútbol, por ejemplo, el propio presidente del Deportivo de La Coruña, cuando se empezó a hablar de ese embargo el pasado otoño, él decía que bueno, había habido un trato discriminatorio en este caso por parte de Hacienda y de cara al club. Y antes, ya desde el Valladolid, por ejemplo, se había dicho que había entrado en concurso asfixiado por la presión de Hacienda. ¿Se puede entender que este tipo de medidas son, digamos, una justificación que tiene Hacienda para que se cobren las deudas, para poder cobrarlas? Sí, pero esto ha ocurrido a partir del año pasado, cuando las autoridades de competencia europea inician el expediente de infracción a España. Entonces nos damos cuenta, o las autoridades del Ministerio, porque como le digo, los técnicos del Ministerio de Hacienda ya lo habíamos estado denunciando en reiteradas ocasiones, pero ya las autoridades del Ministerio se dan cuenta de que pueden cometer una infracción que va a ser sancionada por las autoridades comunitarias. Y en ese momento es cuando se firma el protocolo de juego limpio financiero entre la Liga de Fútbol Profesional y los clubes y el Consejo Superior de Deportes para reducir esa deuda. Y es en ese momento cuando ya Hacienda toma o recibe instrucciones de ser inflexible con el pago con esa técnica de ir permitiendo a los clubes de fútbol ir aumentando esas deudas. Y es en ese momento cuando estos dos clubes que usted cita pues se encuentran con una ruptura del statu quo, donde antes se le permitía ir aumentando las deudas, ahora se le dice que no, y esto le lleva en ambos casos a una situación insostenible que le lleva al concurso de acreedores. Una última cuestión que quiero preguntarle, señor Mollinedo, tiene que ver con lo que usted cree que podría pasar a partir de ahora. Y lo digo porque en muchas ocasiones y con otros casos, bueno, pues se ha puesto, si no en tela de juicio, al menos se ha cuestionado el papel que Hacienda puede tener, que la agencia tributaria puede tener también como elemento de control. ¿Han cambiado las cosas? ¿Usted cree que la propia Hacienda tiene los elementos suficientes, los recursos suficientes como para trabajar en este sentido, para hacer efectivo este control? Desde luego, para hacer el control de los clubes de fútbol, sí. Otra cosa es que se quiera hacer. Parece que sí, en los últimos tiempos hemos visto como algún jugador pues se ha visto sometido a una investigación tributaria que ha desembocado en unas denuncias por delitos fiscales. No es el único caso, se está produciendo, o sea, efectivos sí tiene. Desde luego Hacienda tiene efectivos para dedicarse a investigar los fraudes más complejos, los más elaborados. Desde luego la utilización de sociedades en paraísos fiscales o la utilización de los derechos de imagen para evitar pagar impuestos por las fichas de esos jugadores tan elevadas como los que usted antes ha citado, es una práctica común y corriente en nuestro fútbol. Sin embargo, sí que tiene elementos y técnicos suficientes para iniciar ese trabajo. Solo basta con que se nos autorice a realizar ese trabajo. Si al 80% de los efectivos de la agencia tributaria nos dedican a trabajar con los fraudes de pequeños autónomos, de pymes y algún trabajador que ha olvidado alguna partida en su declaración de la renta, como estamos viendo ahora que Hacienda está requiriendo a numerosos pensionistas que están cobrando pensiones públicas en los países donde fueron emigrantes y ahora han retornado a nuestro país, pues ahí estamos dedicando muchos esfuerzos para perseguir pequeñas irregularidades o algún pequeño fraude a las capas de la población más indefensas, que tiene una situación más precaria, pero desde luego las grandes fortunas del país o los grandes fraudes pues pueden permanecer más inalterados porque a esa gente, a ese colectivo, solo le dedica el 20% de los efectivos totales. Bueno, pues con esa idea vamos a finalizar esta comunicación con José María Mollinedo, es secretario general de Gesta, de los técnicos de Hacienda. Le agradecemos que haya estado con nosotros en esta noche. Señor Mollinedo, muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Y con él hemos llegado a las 11 de la noche, vamos a hacer un pequeñísimo alto, una pequeñísima pausa y volvemos enseguida. Hablamos de algunas de las cuestiones que ha planteado, hablaremos de este trato de favor, ayudas de Estado, ha sido algunas de las cuestiones que se ha planteado e incluso también si se está poniendo el foco a la hora de controlar lo que se defrauda o se deja de defraudar a Hacienda en el núcleo adecuado de la población. Lo trataremos todo ello a vuelta de esta pequeña pausa.